quería repasar algunos temas importantes sobre la dictadura militar y hablar un poquito de algunas cosas que no tuvimos tiempo de hablar en clase. Bueno, en cuanto a repaso, ya vimos los objetivos del gobierno militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Ustedes lo tienen en la fotocopia. También hablamos de el casi conflicto con Chile en 1978, eh, que casi nos llevó a una guerra y que en 1982 todavía estaba en fase de negociación. Eso es importante. Entonces tengan en cuenta que eh, el Papa envió un mediador, que fue el cardenal Zamoré, y que su propuesta todavía no, no había sido aceptada por la Argentina, ¿sí? Así que el conflicto con Chile todavía estaba latente y es una de las cosas que desde el punto de vista chileno eh, utilizan ellos como argumento para defender su participación junto a Inglaterra contra Argentina en Malvinas. Tengan en cuenta que mmm, la dictadura militar tenía un sistema de gobierno basado en la junta militar, ¿sí? Es decir, la junta, que es la reunión de los tres jefes de las Fuerzas Armadas, esa es la que gobernaba, ¿sí? Hubo una junta que fue presidida por Videla desde 1976. Después hubo otra junta que nombró presidente a el general Viola, que quería, que dio algunas señales de que tenía la intención de restaurar la democracia, motivo por el cual los militares lo apartaron. Y se formó otra junta que fue presidida por el general Galtieri. Esta última junta, la presidida por Galtieri, es la que eh, desata la guerra de Malvinas contra Inglaterra en 1982. Sobre la guerra, ustedes la tienen ahí desarrollada en el apunte. Y lo importante es resaltar las causas, o sea, por qué se origina esa guerra y cómo termina, ¿sí? Bueno, en cuanto a los temas que no hemos alcanzado a ver, en la página 48 ahí nos habla del fin del proceso y la presidencia de Viñones. Los militares se convencieron, después de su derrota en Malvinas, de que ya no contaban con el mínimo apoyo de parte de la sociedad, apoyo que habían tenido, y es bueno resaltarlo, cuando derrocaron a Isabel, ¿sí? Esta vez ya la sociedad argentina quería la democracia y los militares no tenían prestigio para oponerse después de su derrota en Malvinas. Viñone anuncia, apenas asume, el 1 de julio de 1982, que va a convocar a las elecciones, ¿sí? Pero no lo iba a hacer inmediatamente, sino que lo plantea para marzo de 1984. Finalmente las elecciones se adelantaron algunos meses y fueron a fines de 1983. Dos temas que quiero eh, mencionar sobre esta etapa. Primero, la cuestión de los desaparecidos. Ya era sabido que había personas desaparecidas, ¿sí? Había organismos como la Madre de Plaza de Mayo que mencionaban una cifra eh, redonda de 30.000 desaparecidos, ¿sí? ¿Dónde estaba esa gente? Personas que habían sido detenidas ilegalmente durante el gobierno militar, eh, y a diferencia de otros que habían sido blanqueados, se sabía que estaban presos, algunos habían sido liberados, estos otros desaparecidos no estaban en ningún lado. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, los militares publicaron dos documentos, dos con carácter de leyes, ¿sí? Los militares publicaron primero un documento final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo en abril del 83. En ese documento eh, hablaban sobre la situación de acciones terroristas que había en los años 70 y se justificaban en su accionar, entonces diciendo, bueno, fue por culpa de estos terroristas que nosotros tuvimos que actuar. Hablaba de los desaparecidos al final del documento
decía que bueno, no hay desaparecidos, ¿sí? Si no están exiliados o si no están viviendo clandestinamente, están muertos, ¿sí? Los consideran muertos. El documento este dice, los desaparecidos están, debe considerarse los muertos, ¿sí? Bueno, el segundo documento es la Ley de Pacificación Nacional de septiembre del 83, unos poquitos meses antes de irse. Los militares declararon extintas las acciones penales surgidas de los hechos acaecidos entre mayo del 73 y junio del 82. Es decir, en ese documento los militares decían que no se podían juzgar las acciones que se hubiesen cometido en ese momento. Esto porque ellos ya sabían de que existía una posibilidad de que el futuro gobierno democrático iniciase alguna investigación. Y ellos lo sabían porque había un candidato que en su campaña había prometido claramente enjuiciar a los militares. Esto me lleva a el segundo aspecto. El primer aspecto, ya dije, era el tema de los desaparecidos. El segundo aspecto era la campaña electoral. Los partidos políticos volvieron a funcionar. No, acordarse que durante la dictadura estaban imposibilitados de funcionar, ¿sí? No podían hacer ningún tipo de propaganda política, no podían hacer ningún tipo de campaña, no, los políticos no podían dar ningún tipo de discurso, solamente en algunos casos se les permitía, qué sé yo, hablar con la prensa, ¿no? Pero incluso eso los periodistas no se molestaban mucho en ir a preguntarle a los políticos porque sabían que eso no era bien visto por los militares. Por ejemplo, en el caso de Malvinas fue una de las pocas veces en los que los políticos pudieron hablar, se les dio micrófono y los militares lo hicieron para que apoyaran la causa nacional en la guerra de Malvinas. Solamente uno se negó a dar ese apoyo y advirtió que era un riesgo la guerra con Inglaterra. Ese político será mencionado un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, había dos grandes partidos políticos, el peronismo y el radicalismo. Eran de esos dos, uno iba a ganar las elecciones por su cantidad histórica de votantes. Los peronistas ya no tenían a Perón, que había fallecido, entonces buscaron un nuevo líder y surgió un dirigente llamado Ítalo Luder, que había formado parte del gobierno de Isabel. Eh, a falta de otro, él fue el candidato. Los historiadores creen que no era una figura que convocante, no era una figura que representara realmente al peronismo, que tuviera la fuerza para contagiar a los votantes. De todos modos, los peronistas no se preocupaban por eso, porque desde que apareció Perón en la vida histórica de Argentina, el peronismo siempre había ganado las elecciones cuando fueron limpias, ¿sí? Así que todo hacía vaticinar que el peronismo iba a ganar. Enfrente estaba la Unión Cívica Radical, que llevaba como candidato a Raúl Ricardo Alfonsín. Este es el político del que te hablé recién, el único que se opuso a lo que él consideraba una aventura militar en Malvinas fue Ricardo Alfonsín. Él advirtió que una guerra contra Inglaterra iba a tener gravísimas consecuencias. Obviamente no fue escuchado y la guerra tuvo el desenlace que ya conocemos. Alfonsín había sido un radical opositor a Balbín, que era radical histórico, que había sido encarcelado por Perón en la década del 50. El jefe del radicalismo era Balbín. Cuando Balbín fallece, a comienzo de la década del 80, Alfonsín emerge entonces como la figura más convocante dentro del radicalismo, ¿sí? Y es Alfonsín el que en su campaña había claramente dicho que iba a investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, ¿sí? Los peronistas no hablaban de eso. Para ellos la dictadura era cosa pasada y no hablaban al respecto. Pero Alfonsín sí,
había prometido que iba a llevar a juicio a los militares que hubiesen cometido violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Obviamente los militares no querían que Alfonsín ganara, ¿sí? Em, la campaña política de los dos partidos fue muy diferente, mientras que Luder hacía como constante referencia en sus discursos a Perón, a Evita, a los ideales del partido. eh, no proponía, digamos, una mirada hacia el futuro que fuera concreta, ¿sí? E incluso algunos partidarios tuvieron algunos errores que los historiadores creen que fue perjudicial. Por ejemplo, en un acto político llevaron un ataúd de cartón que decía Unión Cívica Radical y le prendieron fuego como diciendo, bueno, los radicales ya están muertos, qué sé yo, no son rivales, ¿no? Eh, una, un uso del lenguaje simbólico que, que quizás puede haber hecho que mucha gente dijera, bueno, este tipo de actos constituye una forma de violencia y es lo que nos llevó a la tragedia de la dictadura, ¿sí? En cambio, Alfonsín en sus discursos siempre hablaba del futuro, ¿sí? Hablaba de la Argentina que podía llegar a nacer, hablaba de la democracia. En todos sus actos terminaba recitando el preámbulo de la Constitución argentina, ¿sí? Vos sabés que la Constitución tiene un preámbulo que es la primera parte donde los, los, los que la redactaron, bueno, expresaban para qué habían hecho la Constitución, ¿no? Alfonsín relataba eso. Entonces, y simbólicamente él conectaba el nacimiento de la nación argentina en el siglo XIX, lo conectaba con esta recuperación de la democracia, ¿no? Y no hablaba de culpas, sino que convocaba a todos los partidos, em, hablaba del valor de la democracia, decía que con la democracia y el diálogo en democracia todo es posible. Con la democracia se come, se cura, se educa. Era un discurso integrador, pluralista y con una mirada hacia el futuro, ¿sí? Entonces, los historiadores creen que ese discurso fue el que sedujo a mucha gente, a muchos peronistas incluso, que decidieron apostar por una esperanza nueva, la esperanza que Alfonsín les ofrecía, ¿sí? Entonces, el historiador de Marco, que es uno de los que yo cito en mi bibliografía, dice: el 30 de octubre de 1983, Alfonsín logró triunfar allí donde tantos habían fracasado en las décadas anteriores. Derrotó al peronismo en elecciones limpias, sin restricciones, reuniendo nada menos que el 52% de los votos contra el 40% de Italo Luder. Ganó Alfonsín entonces, el candidato de la Unión Cívica Radical, el que había desaconsejado ir a la guerra contra Inglaterra en Malvinas, el que prometía que iba a enjuiciar a los militares. Por primera vez, la Unión Cívica Radical venció al peronismo en elecciones limpias. Acordate que cuando otros presidentes radicales ganaron las elecciones, Frondizi o Ilia, lograron hacerlo porque el peronismo estaba prohibido, ¿sí? En cambio, Alfonsín lo venció al peronismo en un duelo mano a mano totalmente legal, totalmente limpio, ¿sí? Bueno, eso nomás quería repasar porque no tuvimos tiempo de verlo en clase. Otra cosita es, no te olvides de leer también la página 50, el tema de la cuestión de los derechos humanos, donde habla del terrorismo de Estado, ¿sí? ¿Por qué es ilegal la represión que hicieron los militares? ¿Cómo era la metodología que empleaban para captar, para detener a las personas? Quiénes eran las víctimas, ¿sí? Y cómo algunos organismos lucharon contra eso.